Hola, buenas noches, ¿cómo están? Amigos, amigas de Educación Especial hoy. Ya estamos por aquí, noche de miércoles 4 de noviembre de 2020. Pues tengo el gusto de poder iniciar la charla del día de hoy y tenemos una invitada que es de Colombia, es la maestra Ilva Rolón Ariza. Ella es maestra en educación preescolar y también tiene estudios en psicología y también sobre pedagogía y educación especial. Entonces vamos a darle la bienvenida a la maestra para poder compartir. El día de hoy va a trabajar, va a compartirnos con nosotros una experiencia que hizo en la educación preescolar, pero voy a esperar a que ella nos comparta. Muy buenas noches, maestra. Buenas ¿Cómo está? noches para todos los que están conectados esta noche, 9 de la noche de Colombia, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir estos momentos de pedagogía y de saber. Muchas gracias por la invitación. No, pues bienvenida, maestra. Como les decía, déjenme les cuento muy rápido que cuando tuvimos hace unas semanas, estuvo por aquí también la doctora Silvana Corso. La maestra, muy entusiasmada, compartía una experiencia que llevó a cabo allá en Colombia y pues traté de localizarla y muy amablemente nos respondió. Y es lo que les queremos compartir aquí el día de hoy. Es una experiencia sobre la lectura y pues ahorita ella nos va a platicar cómo surge esta idea, cómo la pone en marcha, qué tanto ha recorrido con toda esta aventura de esta idea que tuvo, sobre todo para trabajar, eso sí quiero decirlo, para trabajar la inclusión. La maestra es maestra frente a grupo en un preescolar. Y pues bueno, maestra, pues la dejo para que nos platique este proyecto y esta experiencia de éxito. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, este era un conversatorio, pero en aras de trabajar la inclusión y de que todos podamos entender mejor. Yo soy muy visual, entonces quise compartir unas diapositivas de algunos momentos de esa experiencia. Realmente la experiencia la titulé, hace 5 años la lidero en el Colegio Inés Santiago Pérez, del distrito aquí en Bogotá. La titulé eh, El cuento como mediador para fortalecer procesos de inclusión en la primera infancia, ¿sí? La cual nació en el aula cuando llegué a la institución. De varias inquietudes, el colegio trabaja el programa de inclusión escolar, entonces empecé a hacerme muchas preguntas al respecto de lo que es la inclusión, de lo que es la discapacidad. Y cuando hago esa resignificación de conceptos, empiezo a transitar y a mirar, bueno, las familias, cómo trabajo con las familias entienden que es
la inclusión escolar, cómo es la mirada ante estos conceptos, ¿sí? Y pues ingreso a trabajar en el grado prejardín en ese momento, con niños de 3 años. Y ahí nace la experiencia, hablando con las docentes de apoyo de mi institución también. Entonces, eh, las actividades rectoras de la primera infancia, el cuento, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, son actividades que movilizan la primera infancia. Entonces, a raíz de eso, empecé a mirar cómo llegar a las familias y especialmente a los niños con los procesos de inclusión. Y la literatura me permitió iniciar ese camino a través del cuento y de específicamente de la lectura de cuentos. Sí, adelante, maestra. La Sí, si quiere segunda, seguir compartiéndonos. esto. La siguiente. Ajá, la siguiente. Entonces, inicialmente pensé en realizar talleres con los padres para la toma de conciencia de lo que es verdaderamente la inclusión, ¿sí? Que es un proceso que se transita en la institución, pero no es la mirada de la discapacidad, sino todo lo contrario. Entonces, los talleres los empecé a hacer con los padres y empecé a elaborar los cuentos, porque los cuentos en el colegio en ese momento no teníamos, digamos, cuentos para trabajar y porque era un proyecto nuevo. Entonces empecé a elaborar los cuentos con material de reciclaje y con tela, ¿sí? Y ahí empezó la aventura de la lectura de cuentos y la literatura como vínculo para motivar y concienciar y reflexionar sobre lo que somos todos, diversos. La segunda, exactamente. Entonces, a través de esos cuentos, empezamos a, a trabajar los 4 pilares de la educación inicial. Los cuentos no solamente son leídos, sino también son dramatizados a través de juegos, a través de ese vínculo que tenemos con la literatura y los niños, cuando ya los padres hacen esos cuentos, los llevan al aula y se socializa de una manera maravillosa en el sentido de que los niños se apropian de sus narraciones, de sus propios relatos, ampliando toda su capacidad de lenguaje, su capacidad de creación. Entonces, los padres participan de una manera activa. La siguiente, profe. Los cuentos para contar con muchas posibilidades porque todos contamos. La literatura de los cuentos son esas vitaminas para el alma y es emocionante ver cómo los niños siguen paso a paso el relato de un cuento, lo viven en carne propia y empatizan con esos personajes a través del desarrollo de sus habilidades, de sus destrezas, de su empatía con esos personajes, desarrollan toda su imaginación. La siguiente, profe. Narraciones creativas. Aquí tenemos especialmente eh, uno de esos momentos que trabajamos en el aula. La lectura es inclusiva y es un derecho que hace el que lee. El que lee descifra, ordena, relaciona, recuerda, imagina, descubre, aprende, compara, duda, piensa, interpreta y crea. Es un poderoso, el cuento es un poderoso potenciamiento, diríamos, de la imaginación, la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, esta es una niña que tiene una discapacidad intelectual, pero precisamente esa es
la apuesta de que todos debemos participar y todos tenemos que dar oportunidades a todos. Es de acuerdo a esas características de cada niño que se puede, digamos, participar todos. La siguiente, profe. Y aquí las familias juegan un papel muy importante. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Lo dice nuestra Constitución, pero digamos que en el compartir en el colegio eh, debemos valorar todos esos presaberes o conceptos que tiene la familia, como sus pautas de crianza, como esos procesos que ellos llevan en sus contextos y que son una alianza que debemos tener con la familia y una buena comunicación para poder trabajar de una manera articulada y que lleguemos digamos, a maximizar todos los procesos de aprendizaje de los niños, valorando los procesos tanto de la familia como de los aprendizajes de los niños. La siguiente, profe. Bueno, en esta experiencia también hemos visitado muchos lugares, digamos que la experiencia primero se socializó en la institución, luego en la localidad y a través de las diferentes convocatorias que he participado, vamos, digamos, multiplicando esta experiencia que ha sido muy significativa no solo para mí como maestra, sino también para la institución. Y aquí miramos otras formas de leer en el aula, eh, los talleres de padres, los pilares de la educación inicial. También visitamos la biblioteca que tenemos cerca al colegio y hacemos articulación. En este sentido, la biblioteca carnetiza a los niños y los niños con las familias asisten a la biblioteca y ya ellos hay un intercambio ahí, los niños entienden el valor que tienen los libros y que pueden ir y visitar las bibliotecas y, 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 y ahí empiezan como a amar ese proceso lector y tener un hábito lector en familia. Este es otro de los lugares donde he ido, digamos con el IDET, sistematicé la experiencia, también a través de una convocatoria y pues también les llevo recordatorios a los sitios donde voy, siempre llevo como un presente para todo el auditorio. Aquí llevé en ese momento unos conejos, unos títeres que también trabajamos en el aula. Aquí también estamos socializando la experiencia como infografía en otro lugar donde asistimos. La siguiente, profe. Maestros en travesía, faros que iluminan los caminos. También fue una experiencia muy bonita, una invitación que me hicieron desde la Secretaría de Educación para socializar la experiencia. Y aquí en el foro local de la institución, aquí también en otro evento, y en la Universidad Javeriana también, que era el día del decreto 1421, socializando la experiencia. En la siguiente, profe. Aquí también en la mesa pedagógica de la localidad de donde queda mi institución, que se llama localidad de Tunjuelito, y en un taller de rectores de los 12 colegios de la localidad, también socializando la experiencia eh, en otros eventos. Aquí estamos, la siguiente, profe. En una universidad de acá de Bogotá, también socializándola porque a través del programa del IDET visitamos varias universidades de futuras licenciadas en pedagogía, trabajo social y literatura.
Entonces, compartiendo también la experiencia y la elaboración de los cuentos. Eh, a través de esta experiencia con el IDET eh, se, se realizó una herramienta pedagógica la cual se inspiró en esta experiencia y la cual llamamos Bitácora para leer y crear cuentos que vivencien el valor de la diversidad en el aula y familia. Entonces, aquí los invito eh, para que puedan ¿cómo es? Acercarse a ella y a través de este link la puedan conocer un poco más y apropiarse de ella de acuerdo a su entorno, a su contexto. Entonces, para que la puedan conocer un poco más. Si no movilizamos las actitudes, no va a haber un cambio. Primero debe existir un cambio actitudinal. En este sentido, la inclusión es una actitud que exige actuación y acción, es apropiación y es cambio. Entonces los invito como maestros inclusivos, como maestros que tenemos una responsabilidad que es de todos, caminar juntos por una sociedad más justa, más equitativa, feliz y en paz, y la que todos somos parte de. Hay una escritora mexicana, Alicia Molina, que comenta en su libro Todo significa todos, que dice que aceptar la diferencia significa asumir que esa diferencia es un elemento que nos enriquece y que el diálogo y en la participación social y que todos tenemos que derribar esas barreras que excluyan y que al hacer eso tenemos tres dimensiones y una de las dimensiones que toca es la dimensión personal de quien modifica su actitud. Entonces, y que eso lo vemos nosotros en nuestras aulas, que somos los más privilegiados cuando hacemos ese verdadero cambio de aceptar la inclusión, de aceptar la diversidad y la diferencia como riqueza humana. Y que también en la calidad de vida de las personas que incluimos. Y en el grupo, perdón, incluyente, donde cada uno se sentirá reconocido y respetado como ser único. Entonces, es una invitación que hago desde mi postura de maestra de primera infancia, de movilizarnos frente a prácticas pedagógicas incluyentes para una sociedad mejor y un mundo mejor cada día. El respeto al otro y, y bueno, esa es como ahí el resumen de lo que hago aquí en mi colegio. Pues muchas gracias, una información muy general de Sí, la experiencia que usted llevó a cabo, pero pues igual vamos a dialogar un poquito. Ya no nos uh-huh. contó, sería yo creo que la oportunidad. Hay dos elementos que nos gustaría que comentáramos. Sí, Antes de iniciar la charla, unos días previos a esta preparación, uh-huh. la maestra me comentaba que en Colombia, hace apenas que un par de años, surgió una ley que invita a que las escuelas también incluyan a los niños. Entonces es la ley que ahorita comentó, entonces no sé si nos gustaría compartir un poquito de esa ley. Sí, Y bueno, ¿por qué la pregunta, maestra? Porque ella me decía que la escuela, el centro de trabajo donde está la maestra, pues es un centro inclusivo y me llamó la atención cuando le pregunté que si no todas eran inclusivas y me respondió parte de eso con esta ley. Entonces, no sé si nos quiera compartir un poquito para contextualizar cómo estamos, ¿no? En estos avances de las políticas sí, inclusivas, yo ¿no? pienso que en Colombia estamos muy bien en cuestión de normatividad. Esta ley salió hace 2 años, del 1421, el cual invita, en resumen, invita es a recibir a todos como derecho a la educación, sin mirar la condición y adecuar los ajustes razonables que necesite cada uno, cada estudiante, eh,
para, para lograr sus aprendizajes. Entonces, pues no es más que digamos que esa ley, yo la veo como que todos somos diversos en nuestras instituciones, ¿sí? Como seres humanos. O sea, en un aula donde no haya un niño que tenga una condición, no podemos decir que no tenemos inclusión. Entonces, es esa mirada, es esa invitación de cambiar esa mirada de la inclusión vista como la discapacidad, sino que resignificar esos conceptos para poder decir, no, es que la inclusión somos todos como seres diversos que somos y que esa diferencia es lo que nos enriquece como seres humanos. Entonces, el decreto simplemente lo veo es como el diseño universal de aprendizaje. ¿Y qué dice el diseño universal de aprendizaje? Que lo trata también la ley, que es trabajar las tres pautas o los tres principios de, del diseño universal de aprendizaje, pero es que el diseño universal de aprendizaje no es solamente para los niños que tienen una condición, sino que es para todos. Eh, Transversalizado también o abrazado, digo yo, con las inteligencias múltiples. Tú tienes que conocer a tu niño. Yo no trabajo con una condición. Es importante conocer el diagnóstico, pero yo no trabajo con el diagnóstico, yo trabajo con el niño. Yo conozco al niño y el niño es el que me va dando las pautas para decir, yo aprendo de esta manera, a mí me gusta hacer esto, ¿sí? Es necesario para que tú le hagas un PIAR a un niño tiene que tener un diagnóstico, pero tú también puedes hacer esos ajustes razonables acorde a lo que necesita cada niño. Es que eso es lo que tenemos digamos, reevaluar dentro de esos procesos y esos programas de inclusión. Mirar que todos necesitamos en algún momento un ajuste razonable, o sea, todos tenemos algo que no sabemos, algo que se nos dificulta hacer, entonces en esa medida tenemos que ajustar nuestras planeaciones, nuestros currículos, mirar esos contenidos que tenemos en el aula, ¿sí? Por eso la literatura, en este caso de la experiencia que lidero, me permitió abrir muchas posibilidades. La inclusión es un derecho. La inclusión es un derecho y las familias son garantes de esos derechos también, ¿sí? Pero entonces si solo la vemos como el derecho, si solo vemos que tenemos que, es triste cuando en una institución tú vas y te dicen, esto sucede más en las privadas, que tú vas y dices, no, es que ya no puedo recibir porque ya tengo el número de niños que me permite recibir de niños que tienen una condición. Entonces yo no puedo cargar más a la maestra porque no puedo recibir más niños que tengan tal condición. Entonces yo pienso que eso no debería suceder. Todos tenemos que estar todos, o sea, todos con todos, como dice ahí el libro, todos significa todos, no solamente es que yo voy a recibir la cuota de tantos niños porque la Secretaría o el Ministerio de Educación me lo exige. Entonces, realmente es revaluar esos conceptos, pero todo eso cambia cuando tu actitud cambia, cuando tu maestro en tu rol y en tu visión de maestro te permite mirar esas diferentes percepciones, cuando tú rompes con esos esquemas, con esas etiquetas, con esas, primero tú tienes que cambiar para poder actuar. Hace poco estuve en un webinar que dictó el doctor Echeita y él decía eso, solamente di sí o no. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un maestro inclusivo? Entonces, ¿cómo se comporta un maestro inclusivo? ¿Cómo se comporta un aula inclusiva? ¿Qué, qué es una institución inclusiva? El que recibe a todos y porque la ley del 1421 te lo exigió o porque realmente ese estudiante se siente acogido, respetado, eh, que está aprendiendo y que sobre todo está socializando, interactuando con sus pares.
Entonces es eso lo que tenemos que mirar. Las normas están ahí, pero cómo tú te apropias y cómo es tu pensamiento frente a ellas. Y en este caminar de la experiencia, que simplemente es el cuento, lo llevo como un pretexto y la lectura para decir, oiga, vea, somos diferentes, pero si yo soy el conejo que tiene la oreja larga y la otra cortica, soy un conejo. Si yo tengo, soy de color gris y tú eres de color café, eso no nos cambia nada, solo nos fortalece. Somos iguales, pero diferentes en somos iguales en derechos, pero diferentes en nuestras características. Pero somos seres humanos y eso es lo que tenemos que buscar, que la educación sea más humana, más humanizante, más respetuosa del otro. Y va con ese enfoque diferencial de lo que somos, no de diferenciar la población de que esta es aquí y esta es allá, sino todo lo contrario, de buscar una sociedad que sea más respetuosa del otro. Y eso lo estamos viendo, profe y audiencia que está aquí presente en esta pandemia, que solo buscamos empatizar con el otro. Si yo me cuido, te estoy cuidando. Si yo respeto la norma, porque soy consciente de eso, y precisamente eso es lo que hago en los talleres con la familia. No solamente es enseñar a elaborar un cuento, sino ese cuento que yo voy a elaborar para mi hijo, que es personalizado, lleva un mensaje, lleva una toma de decisión de decir, yo hice este cuento que solo lo hacemos con imágenes y el niño, toda la imaginación ahí puesta y la de la familia, el niño a través de ese cuento y de esa lectura de esas imágenes, llega a su casa con ese cuento, porque el cuento que usted le hizo a su hijo es socializado por todos y luego se hace un cuento viajero donde 25 cuentos, que son los estudiantes que yo tengo, 25 familias intercambian esos cuentos. Luego dramatizamos esos cuentos en un aula, en un auditorio para que los papás vayan a ver a sus hijos actuando, pero tras de eso hay una transversalidad de trabajo, de contenidos, no solamente de mirar eh, ese aprendizaje, sino esa interacción, esa socialización y ese encuentro con el otro. Entonces, es dar oportunidades a todos acorde a esas capacidades que tenemos, ¿no? Entonces, es algo así, es como que a mí usted me diga ahora, profe, hágame esta regla de tres porque no, y yo, oh, profe, sí, yo no sé hacer eso, yo en matemáticas soy ahí como que, es algo así, es darle oportunidades al otro acorde a esas características, a esas capacidades que tiene, mirar sus capacidades y potenciarlas. Y eso que él de pronto se le dificulta mirar cómo lo podemos, cómo se puede, porque lo importante es lograr el aprendizaje para todos. Entonces el diseño universal lo dice ahí en sus pautas. Simplemente es eh, mirar muchas formas para llegar a esa meta que es aprender. Hoy veía un conversatorio del CERLAT donde decía, donde ella socializaba de que un importante maestro dijo que él enseñó por 3 años a un perro a hablar inglés, a su perro, por 3 años lo enseñó a hablar inglés y él lo enseñó, también habla español y el perro, mejor dicho. Entonces llevaron al perro al auditorio y el perro ahí no hacía nada. Entonces todo el mundo, ay, ¿cómo así? Entonces el maestro universitario dijo, yo les dije que lo enseñé, no que aprendió. Eso lo dijo Francisco Cajiao, que es un gran educador aquí en Colombia. Entonces, eso es una parte para nosotros reflexionar.
sobre esas prácticas que tenemos intencionadas en el aula desde primera infancia. Entonces, eso va anidado a esos procesos lectores que dicen, bueno, ¿cómo es llegar a esos procesos de lectura? Pero la lectura en primera infancia, ¿qué es la lectura en primera infancia? ¿Qué vas? De pronto los papás tienen unos imaginarios de la lectura. No, profe, yo no voy a hacer el cuento, el niño no sabe leer, el niño... Y es más, a veces el papá no puede solamente hacer la imagen sin el escrito. Yo le digo, no, tranquilo, no se preocupe. Usted déle los personajes al niño, ármele la secuencia y su niño crea de una manera mágica todo lo que usted le está dando ahí. Y ese mismo cuento te puede dar para muchas interpretaciones, para muchos relatos, ¿sí? Lo importante es dar la oportunidad para que lo haga acorde a lo que él sabe, a lo que él es. Entonces es como esa parte y esta experiencia no solamente nació en el aula, se gestó en el aula porque genera, digamos que en el aula se investiga, se genera conocimiento y luego se sale del aula para socializarlo en la institución, digamos, y luego sale de la institución para compartirlo con otros maestros, porque esta experiencia no está hecha solo por la maestra Ilva Rolón, sino por muchas voces, maestras de mi institución, como, como le comentaba, docentes de apoyo, que son las maestras que, digamos, trabajan en las instituciones, no sé allá en México cómo lo miran, pero digamos en el colegio hay docentes licenciadas en educación especial que apoyan los procesos en el aula y de los maestros y digamos que trabajamos con las familias para llegar a esas comunicaciones asertivas y lograr que el trabajo sea, digamos, de alianza con la familia, de alianza con la institución, maestro, familia y escuela, y que se logre de verdad una articulación verdadera en los procesos de aprendizaje de los niños que están en el programa de inclusión, ¿sí? Eso es como en resumen lo que, pero digamos que eso va con todos. O sea, en el aula a veces toca a las familias decirle también un trabajo de esas pautas de crianza, decirle, no, yo trabajo con la capacidad de su hijo, no simplemente con el diagnóstico, porque hemos visto que a través de la historia los niños vienen es como con, no es con el nombre, no es Pedro, no es Juan, sino el del autismo, el de la discapacidad, sí. Entonces, eso también toca trabajarlo con las familias. No, yo trabajo con su niño, con su hijo que se llama Pedro Pérez, sí, no con un diagnóstico. Lógicamente sí es necesario conocer un diagnóstico, pero no es versus la discapacidad, sino es esas habilidades que tiene y que empezamos a descubrir también. Pero el niño es el que me da eso por dónde irme yo, maestra, es el niño el que me enseña y sus pares, compañeros también. Porque cuando llega un niño con una condición, los niños se dan cuenta, pero los niños son los verdaderos héroes del proceso, son los que te conducen y te dicen, son los que te enseñan. Tú crees que tú estás enseñando, tú aprendes cada día de los niños que tienen esa facultad maravillosa de incluir verdaderamente. Porque en el colegio no hay rampas, digamos, pero eso no es un obstáculo, una barrera tan grande para mí, maestra, como la actitudinal. Porque si no hay rampas y hay un niño que va en una silla de ruedas, alguien puede llegar y te ayuda a subir. No debería ser, ¿no? Deberían estar los ajustes para todos, físicas también, ¿sí? Los ajustes arquitectónicos y todo, como lo dice el diseño universal para el aprendizaje. Pero digamos que para mí la barrera más, hay muchas y no puedo colocar en una escala una, pero sí le puedo decir, profe, que la barrera más difícil es esa de la actitud.
Híjole, pues sí, ya fue hasta contestando algunas preguntas que por aquí ya fueron haciendo, ¿no? Más o menos Sí, cuántos alumnos hay por aula, y ya nos sí, decía que en su caso son 25, y también preguntaban de qué apoyos había, ¿no? De educación especial, y usted ya también ya nos abordó que en su centro de trabajo también hay un apoyo de un maestro especialista que sí. contribuye a la inclusión de estos pequeños. Ujú. Pero a mí me gustaría que nos compartiera cómo nace la idea. Nos decía, cuando les digo que cuando nos organizábamos con la maestra, ella me platicaba que llegó a este centro de trabajo, también no lleva mucho tiempo. Entonces, cuando llega a este centro de trabajo, ella, por lo que me platica, pues lo primero que se hizo un cuestionamiento era, ¿cómo le voy a hacer en una escuela inclusiva? ¿Verdad, maestra? Sí, Y de sí. ahí, platíquenos cómo fue ese proceso, lo que hizo de encuestas, porque hizo una serie de cosas para poder ir pensando en este proyecto donde pudiera incluir a todos. Maestra, pues platíquenos. Bueno, como te comenté anteriormente, yo digo que es una visión que desde mi rol de maestra me permitió reflexionar y pensar otra manera de contar que la inclusión forma parte de un proceso, que se requiere crear contextos de aprendizaje inclusivo, conocer y entender un poco más el mundo de los niños, de la familia e inclusive de la institución, ¿sí? Cómo llevar ese proceso y cómo multiplicar ese proceso. Entonces, eso después que la experiencia, digamos, la empecé a realizar y los niños me dieron como esa, cuando empecé a elaborar los cuentos, porque primero los empecé a elaborar yo. Luego yo dije, no voy esto solo no es así como en el viaje solita yo no puedo, tengo que vincular a las familias. Entonces, luego vinculé a las familias dictando un taller como de toma de conciencia y las familias en el colegio entregan 4 informes al año, pero las familias, Maestra, sí, maestra, pero cuando usted llegó a esta escuela, si nos platica primero esta parte, esa sí, anécdota de cuando usted llegó, ¿se acuerda que me platicaba? Ah, cuando yo llegué, ¿cómo le voy a hacer? así Y como ya luego, ajá, luego, ándele, eso luego pensé platíqueme. eso bueno, me dijeron eso, Ajá, no, que hay inclusión. Y yo, ay, ¿y inclusión qué es? Yo la entiendo, yo entiendo qué es inclusión. Yo también me cuestioné y dije, ¿cómo me movilizo? ¿Cómo soy parte de esos procesos? ¿Cómo me incluyo yo como maestra y cómo soy parte? Entonces también empecé, pero empecé a hacer una encuesta a mis compañeras, como una entrevista. Entonces les pasé un papelito de ciertas preguntas como qué es la inclusión, qué es la discapacidad, cómo ven los procesos de lectura también en la primera infancia, por qué es importante leer en primera infancia. Yo le hice eso a todo el grupo de preescolar, ¿sí? Luego ellas me entregaron muy lindas, me llenaron la encuesta, me entregaron eso y yo empecé a mirar, pero aquí la inclusión también sí, sí es vista como eso diverso, pero que el niño que llega con la discapacidad. Entonces yo empecé a mirar, a documentarme y, y en ese momento yo también era una más de las que no entendía muchas cosas, de la que también tenía miedo, de la que también decía, bueno, ¿y cómo afronto yo esto? Pero a medida que me fui documentando de una manera, digamos que autodidacta, que empecé a mirar, a buscar documentos y a presentarme, porque me presenté a una convocatoria con ese pequeño bosquejo, digamos, de experiencia que yo tenía. Me presenté en ese mismo año, en el 2015, me presenté en la Secretaría de Educación con esta experiencia y fui seleccionada como una maestra que trabaja por los procesos de inclusión y sobre todo con familias. Entonces eso me impulsó más. El que a ti te reconozcan tu trabajo me impulsó fue a continuar fortaleciendo la experiencia. Entonces empecé más a investigar, empecé más a buscar alternativas de cómo llegar a las familias y cómo también en otros espacios. Entonces me presenté
al IDET con la experiencia y ahí también la sistematicé porque yo la tenía en mi planeación del colegio y todo, pero no la tenía escrita, o sea, los maestros a veces hacemos muchas cosas, pero no lo escribimos, no lo sistematizamos. Y el IDET me permitió participar en esa convocatoria y salí seleccionada y la sistematicé en un libro del IDET y luego me presenté a la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Saldarriaga Concha y se presentaron 500 experiencias, escogieron 50, después escogieron 15 y de esas 15 salió seleccionada la de mi institución, la mía, y está en Colombia Aprende a nivel digital. Fui a otro departamento, fui a Cali, otro departamento de aquí de Colombia, fui a Cali a conocer otras experiencias, o sea, te abrió más el campo, pero vuelvo y le digo, profe, eso de que te reconozcan tu trabajo es maravilloso, pero te compromete aún más de seguir eh, cualificando tu saber y buscando alianzas. Entonces yo pertenezco a la red, que es la red de docentes investigadores del distrito, y estoy en el nodo de infancias y pertenezco a la línea de inclusión, donde soy la líder de esa línea. Entonces es seguir investigando, trabajando por, digamos que una mejor sociedad, porque somos esos niños que tenemos en nuestras instituciones de primera infancia, serán los futuros, digo yo, eh, presidentes, bueno, muchas profesiones trabajamos nosotros, pero sobre todo que amen lo que hacen, que amen el amor a aprender, al conocimiento. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra responsabilidad es más allá de ganarse un sueldo, sino es social. Pienso que es un deber, es una responsabilidad muy grande y creo que nosotros los maestros por eso dedicamos mucho tiempo, no solamente para cualificarlos y dar lo mejor, sino el trabajo con los niños, con la familia, toda una comunidad educativa trabajando en pro de mejores seres humanos y que lo que aprendamos sea para la vida. Entonces, en ese sentido, caminó la experiencia y bueno, ahí vamos y en un camino que digo yo maravilloso porque digamos que la lectura de cuentos te permite todo eso, te permite ampliar, buscar muchas posibilidades, explorar. Yolanda Reyes dice que es como dar la oportunidad de que amen la literatura y de que la escuela enseñe a leer de muchas formas, dice Yolanda Reyes en su libro, que aquí lo tengo, que es esto, la poética de la infancia. Y ella dice eso, que la lectura es esa magia y la literatura es esas posibilidades de dar muchas formas de expresión y te permite eso, ¿no? Que el niño a través de su desarrollo de identidad, de sentido de pertenencia, de autonomía, de decisión, eh, pueda, pueda potenciar todas sus capacidades y todos, absolutamente todos, porque todos contamos, todos debemos estar juntos y valorar esa diversidad como lo que somos, diversos. Híjole, maestra, pues sí, muchas gracias por esto que nos comparte, ¿no? De hasta dónde le ha llevado la experiencia. No sé si nos pueda compartir como de manera muy general cómo estructura este proyecto, ¿no? Desde cómo organiza a los niños, cómo involucra a los padres, cuáles son las tareas y esta elaboración de cuentos, también los materiales que utiliza. Si nos puede Ah, hacerlo como sí, una panorámica general de esto, de cómo lo hace, para que claro que también sí, las para maestras tengan antojarlos. esa noción. Sí, porque pues sí, ya platicó todo lo que, hasta dónde la ha llevado esta Yo me experiencia, emociono. pero
Ajá, yo creo que también sería interesante que nos platique así muy general cómo la desarrolla. Bueno, yo me emociono mucho y digamos que el primer paso para mí, primero es ese trabajo con la familia, ¿no? Cuando llegamos a la institución, digamos, para empezar, llevo 5 años, pero no son 5 años fotocopiados, son 5 años tan diferentes y tan enriquecidos en el sentido de que cada año recibo un grupo de niños de familias donde cada año los que me enseñan son ellos a mí. El primer paso que yo uso, como comentaba anteriormente, es los talleres de padres, ¿sí? Y esos talleres de los padres, de la familia, es para la toma de conciencia de lo que se hace en el colegio. Primero que enamorarlos e inspirarlos a que valoren esa primera infancia de sus hijos. Entonces, yo recuerdo una frase de una compañera que me dice que yo vivo personificando eh, personajes, porque yo vivo disfrazada en mi colegio. Entonces, cada día es un disfraz diferente, pero es acorde a eso que trabajamos en el aula. Entonces, los talleres primordialmente. ¿Para qué? Para que los padres elaboren los cuentos que van a llegar al aula y que vamos a trabajar todo el año a través de un cuento viajero donde, como le comentaba, se intercambia. Hacemos picnic literario, si es para hablar de las actividades, picnic literario, las actividades rectoras, el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, están todas ahí anidadas, están todas amarradas, transversalizadas, porque los niños elaboran los personajes a través de títeres, a través de esas desempeño de roles, de esa socialización. Entonces ahí desarrolles la identidad, sentido de pertenencia, como le decía, con esos personajes. Y las familias cuando ya están convencidas y ya las tienes, digamos, motivadas y en alianza, ellos te dan mucho más de lo que uno espera. Yo hago los 4 talleres en el año. Digamos que hago 4 porque le comentaba, ellos en la entrega de notas, ellos van a recibir los informes y ahí les doy el taller porque realmente si tú los citas para un taller, muchas veces las familias no asisten por X o Y motivo, pero los informes sí es una asistencia masiva de ir a recibir el informe de su hijo. Eso para ellos es muy importante. Entonces ahí aprovecho y por eso las 2 primeras reuniones que se hacen en el año en mi institución yo las aprovecho para iniciar y lo hago iniciando el año, ¿sí? Y luego ya, cuando ya ellos están enganchados en eso, ya los picnic literarios, todo lo que tú le pidas, ellos lo no, ellos te dan mucho más. Los cuentos, como le comentaba, son hechos en cartón y con tela, con camisetas, con la varita mágica es el hilo y la aguja, nada más. Y lo demás ya es lo que tu imaginación, y los papás hacen unos cuentos mejores que los míos a veces. O sea, eso es una cosa mágica. Dentro de esa literatura también se hacen adaptaciones de los cuentos, digamos, cuentos que son, digamos, costosos, porque para un padre de familia no es la prioridad comprar un cuento de 30,000, 40,000 pesos, pero se hacen adaptaciones y ellos lo hacen de una forma muy, muy creativa. Entonces, pero precisamente yo los pongo en contexto dentro de esos talleres. Ellos saben qué es lo que se trabaja en primera infancia y qué es lo primordial en primera infancia. Sí, Estos son algunos de los cuentos. y usted por ahí tenía algunos, ¿no tiene alguno de sus cuentos, de sus Sí, títeres allá a la mano? aquí tengo unos, por ejemplo, aquí les voy a mostrar unos. Este era hace una vez. Y esta Déjeme es una quito la cajita, presentación para que lo vean. esta es una cajita de celular. Esta es una cajita de celular. Y la caja de celular,
la marcas y aquí vienen los personajes. Pinocho, el gato, la vaca. Con estos personajes el niño te crea una historia, ¿sí? Y también cómo usted los va Este llevando a es través de el la monstruo historia a de valorar colores. la diversidad. El monstruo de colores. Maestra Ilva. Sí, señor. Y cómo usted, aprovechando este cuento con esta muñeca, nos comparte cómo aborda la diversidad en estas historias que genera, Digamos que aprovechando. esta, por ejemplo, esta muñeca tiene una historia. El niño llevó el cuento, el papá le hizo el cuento de la niña bonita a un niño de raza negra. Y el cuento de Niña Bonita de María Machado, no sé si lo conocen, es que el conejito blanco se enamora de la conejita, digamos, le dice que por qué es tan negrita y tan bonita. Y ella empieza a decirle una cantidad de mentiras porque no sabe, porque es así. Entonces le dice que ella se untó de betún y que por eso está negrita, entonces el conejo blanco va y se unta y entonces llueve y luego vuelve a ser. El niño llevó adaptado ese cuento, pero él, su raza, su raza negra, ¿sí? Él con sentido de pertenencia, él llevó su cuento. Y él me dijo, profe, yo quiero que usted me haga la niña bonita. Y yo le voy a traer el pelo de mi mamá. Y efectivamente, él me trajo las extensiones de los peinados que se hacen las negras, que son de trencitas, esto es un pelo sintético, y él fue el que me inspiró para hacer estas muñecas, porque realmente, eh, digamos que yo no hacía así, él diría, mi profe hace cuentos, ¿por qué no me va a hacer a mí la muñeca de la niña bonita? Entonces, se trabaja en el aula cuando el niño cuenta su historia, porque depende de lo que el papá quiera. Hay papás que dicen, profe, yo quiero que el niño, el valor del respeto al otro. Entonces, ellos hacen unos cuentos maravillosos. Pero también otro me dice, profe, yo no sé inventar nada, y hace la adaptación del cuento, ¿sí? Entonces, tenemos el cuento de la por cuatro esquinitas de nada también. Entonces, también adaptado y con los títeres y todo, pero básicamente es que el papá se dé cuenta que puede crear sin que no tiene un precio, digamos. Entonces tú puedes hacer, digamos, mira, esta es una oveja, pero esta es otra oveja, pero mira, son diferentes también, ¿sí? Entonces también puedes llevar otros animales que también son muy diferentes y así los trabajo de esa forma, de que el niño se dé cuenta de esas cualidades que tiene cada uno, ¿sí? Entonces, aquí puede ser que el papá diga, no, yo no voy a hacer ese, porque también hacemos talleres de los títeres con diferentes materiales, con media, con, bueno, muchos recursos en el aula, pero también trabajamos digamos, la literatura, digamos, cuentos que ya tenemos en el aula, que sí, el colegio nos dio recursos y tenemos cuentos ya, entonces tenemos un tren bajito en el salón y los niños pueden usar los cuentos cuando llegan. Este es un cuento maravilloso que trabaja del respeto a la diferencia. No sé si lo conocen, ¿sí? Entonces, precisamente eso me ha llevado a ir, digamos, haciendo otras cosas. Ahorita estoy haciendo un curso de el arte de contar cuentos con, con la directora y fundadora del programa Cuentacuentos de Barcelona, España, y directora de la compañía La Perla de Teatro. Y hoy ella me regalaba unas palabras que me decía
que nosotros estamos tejiendo humanidad, cada uno con sus saberes y bondades que tiene cada uno para construir un mundo mejor. Esa palabra me la regaló hoy y hoy las comparto con ustedes porque me llegaron al alma, porque pienso que eso es lo que hacemos con la inclusión, ¿sí? Trabajar y entender que la inclusión es una actitud. Sí, no, híjole, pues muy emocionante también esta parte y esto que usted ha hecho para poder llevar a la reflexión a las niñas, a los niños, ¿no? Sobre la diferencia, pero también a los papás. Usted también me platicaba que hay pues también donde usted está, en el centro de trabajo, pues también es una Sí, comunidad que también tiene muchas limitaciones también económicas sí, e incluso en la elaboración de sus cuentos también tienen esa parte, ¿no? sí, Que sea con material reciclado, que sea con diversos tipos de objetos que tienen en casa, ¿no? Y ellos diseñan su cuento, ¿verdad? Y nos sí, decía que lo intercambian. ¿Cómo es sí, eso? ¿Nos platica? sí. Ese intercambio, cada 8 días se llevan el cuento, entonces los viernes se llevan el cuento, entonces eso es un ritual, profe. Entonces yo le entrego, como yo les hago las bolsitas, algunas bolsitas son como estas, permítanme y les muestro. Entonces, digamos, algunas bolsitas así, ¿sí? Y aquí guardan también sus cuentos. Esta es una bolsita pequeña, pero yo las bolsas las elaboro hasta que ellos llevan los cuentos, porque hay niños que llevan cuentos un poco más grandes o así más pequeño, entonces acorde al cuento que llega al aula, yo le elaboro las bolsas. Entonces, eso es un ritual. Si este es el cuento mío y este es el suyo, yo le voy a dar este, pero el niño, usted viera, eso hace un ritual, le dice, eh, Alfonso, este es mi cuento, se lo lleva para su casa, pero me lo cuida. Entonces, usted me entrega el mío. Ilva, yo le doy mi cuento, pero me lo cuida para su casa. Entonces, eso porque es que el cuento para ellos es algo que lo hizo su familia, que lo hizo, es el primer cuento para él. Para contar, para narrar con sus amigos y soltarlo. Hay niños que es difícil ese cambio, ese intercambio le cuesta. Entonces, cuando ya deja que el otro le cuente, entonces a veces no es necesario que, si el papá dice, no, profe, es que yo, eso yo no sé, yo le digo, no importa, mire, entonces si en su casa su niño tiene muñecos, tiene peluches, simplemente usted trae el peluche y este es un personaje, no tiene que construirlo, entonces tráigalo y ahí el niño, con estos dos personajes te crea una historia. ¿Sí? Entonces, cuando ya cada 8 días se lo lleva y ellos tienen que hacer videos, ellos tienen que leerlo en familia y eso es un ritual en casa también. Entonces, son unos videos maravillosos y los papás al final, ¿cómo hacemos la evaluación? La evaluación es algo bien significativo porque yo hago un picnic literario para hacer esa evaluación. Eso es como una fiesta, entonces hacemos un compartir. Mire, eso es maravilloso porque así como usted dice, a pesar que tienen bajos recursos, el día del picnic literario, eso sobra comida, sobra, o sea, eso es una maravilla porque los papás eh, se apropian de ese día, de ese picnic literario y ellos van a compartir alfie. Eso lo hago más o menos como en octubre, que ya estamos finalizando el año y los papás cuentan cómo la experiencia ha cambiado ciertas formas de pensar de ellos y también cómo ha mejorado el vocabulario, la forma de expresar el niño, la memoria, la atención, o sea, funciones ejecutivas de memoria de trabajo. Entonces, muchas cosas a nivel, digamos, de procesos cognitivos, ¿sí? Cognitivos. El niño, el papá no lo va a decir de esa forma, pero digamos, él te lo dice, profe, mi niño ha mejorado cómo habla, mi niño ha mejorado, digamos que ya
no tiene tanta pena, lo dice de esa forma, pero esa pena para nosotros es esa confianza y esa seguridad que se trabaja dentro de los ejes del personal social, ¿sí? Los ejes de trabajo y la intencionalidad la tienes tú como maestra para trabajar los cuentos, A ver, maestra Ilva, creo que tuvimos ahí una falla. ¿sí? No sé si se nos fue, salimos un poquito del aire. No, creo que seguimos, maestra, seguimos. Ok. Perdón. Sí, es que estoy aquí checando y me marcó que no nos veíamos, pero no, sí seguimos. Perdón, maestra. Sí, Una no, tranquilo. disculpa. No, profe, ahí estamos aprendiendo todos, yo también. Oiga, maestra, y por ejemplo, eso ya no lo platicamos, ya no tuvimos esa oportunidad de hacerlo, Sí. pero en esta situación a distancia, ¿cómo también tú estuvo Oh, trabajando esta parte de la lectura? ¿Cómo le fue haciendo? maravilloso. Sí. El- Platíquenos cómo fue este proceso. Además, déjenme les comento antes de que nos platique, maestra, y sí. con eso vamos a ir concretando. Eh, este, ¿cómo lo han vivido? En Colombia ya van cerrando el ciclo escolar, es lo que me dice la maestra. ¿No? Sí, Van cerrando su ciclo escolar, esta semana ¿no? estamos cerrando casi, bueno, digamos en cuestión de, salimos por ahí el 15 de noviembre, más o menos, 15, 20, los niños, pero ya se están como cerrando esa parte de trabajo de la estrategia Aprende en Casa. Entonces estamos retroalimentando los procesos. La verdad que hemos trabajado con la estrategia Aprende en Casa de una manera muy bonita con las familias, han sido muy comprometidas en su mayoría y digamos que la experiencia como tal ha sido muy significativa porque hicimos un club de lectura, hicimos unos rincones de lectura en casa. Entonces las familias tienen su rincón de lectura y cada día de la semana lo pusimos como semanario literario. Entonces el lunes la familia lee en voz alta, el martes es como la parte artística, entonces van a elaborar un personaje de ese cuento que leyeron y van a contar, van a describirlo, ¿sí? El miércoles, como hicieron ya el títere o lo que hicieron, van a dramatizar eso en familia. No, mire, han hecho bailes, las familias han hecho bailes. Yo soy una llorona muy sensible y cada vez que el papá me manda o el niño me manda, el papá me manda el video de ese trabajo en familia, no, a mí eso me conmueve y de verdad que no es lo mismo esa cercanía, eso de abrazar. Sí, nosotros los latinos somos muy emotivos y la cercanía es importante. Entonces, sí hace falta, pero digamos que aquí las familias nos han abierto no la ventana, sino la puerta. Hemos ingresado a sus hogares de una manera eh, genuina, de una manera que hemos conocido mucho más allá las necesidades de cada familia. Y eso, por lo menos a mí personalmente, no, me conmueve totalmente. O sea, yo trato digamos, de flexibilizar muchas cosas por esas situaciones familiares muy difíciles porque sabemos que en este momento en el mundo, en la humanidad, todos estamos en condiciones muy similares en el sentido de el trabajo, muchas personas se han quedado sin trabajo, en las familias también se han tenido que, si pagan arriendo, ir para donde la mamá o donde el papá porque no pudieron seguir pagando su casa. En cuestión económica ha sido golpeada, entonces tú debes entender eso, que el aprendizaje no debe parar, ¿sí? La educación es un derecho y las familias toca empoderarlas, que ellos son los garantes de ese derecho, de la educación, son los garantes de los derechos de los niños. Entonces, cuando tú le explicas al papá eso, ellos, ay, sí, profe, sí, o sea, ellos entienden, ellos, como te decía, esas pautas de crianza, sí,
sí, sí somos parte de esos procesos. Y eso es bonito. Las familias han trabajado de una manera asertiva, de una manera comunicativa, propositiva, diría yo. Entonces, Híjole, sí, pues muy vasta la experiencia, un recorrido también que nos hizo sobre esta vivencia, ¿no? Que tuvo y sí, lo que hasta dónde la está llevando, ¿no? Este trabajo que lo platicábamos en corto nosotros, ¿no? Y decíamos, cómo a veces, ¿no? Queremos hacer algo diferente, algo grande, y a sí, veces con las situaciones, con cosas simples, con cosas cotidianas, podemos llegar a eso, ¿no? Y no necesitamos a veces ni muchos recursos, ¿no? sí, Ni tener llenas las aulas, ¿no? Y cómo platicábamos usted y yo, cómo a veces eso que usted, esa idea que usted tuvo con esa herramienta, ¿no? Que era la lectura, pues poder tener un mundo de posibilidades. Por eso cuando la maestra pensaba en el título, le digo, maestra, es un pretexto, la lectura es un pretexto. ¿Por qué pretexto? Porque están en ese grado, ¿verdad? Están adquiriendo esta noción de la lectura y la escritura, pero un pretexto para llevarlos a un mundo mágico, llevarlos a la inclusión y todo eso, ¿verdad, maestra? sí, sí, realmente es maravilloso. eh, digamos, ese caminar a través de la literatura infantil, específicamente pues la lectura de cuentos, y te lleva a empatizar otras cosas, a desarrollar otras cosas en el trabajo que buscamos es potenciar esas capacidades de los niños, ¿sí? Nuestro rol, nuestra función es buscar que los niños desarrollen todas sus dimensiones de una manera integral y por supuesto siendo felices. Y pues la primera que tiene que estar muy feliz es el maestro, convencido de lo que hace para que tú transmitas eso, ¿sí? Tú no puedes dar de lo que no tienes y tienes que estar muy convencido de lo que haces para, para iluminar a otros, para que otros también brillen con esa luz que tú tienes y pues nuestra labor va mucho más allá de solamente, digamos, un proceso de enseñar, sino de compartir, del ser, ¿sí? Entonces es muy significativo. Ser maestro es algo que yo me siento muy orgullosa de mi profesión y por eso cada día me cualifico más, por eso busco, estoy aprendiendo también, siempre digo, estoy aprendiendo, estoy en proceso de aprender y por eso tenemos que unirnos como equipo de maestros en esta oportunidad, como usted dice, de la pandemia nos ha vinculado a nivel internacional, digamos, traspasando fronteras. Usted allá en México, tengo una amiga también en España que trabaja un proyecto muy bonito que se llama el Book Tour con la Grotería y ella es escritora de libros y educa y trabaja en el respeto mutuo y el valor de la diversidad, ¿sí? Como condición humana, como lo que somos. Entonces ella es la escritora de esos libros y ella me mandó un libro y yo trabajo su proyecto aquí con ese libro, articulando con lo que yo hago. Entonces es bonito eso de que nosotros los maestros nos hagamos un equipo maravilloso, como es, solo no podemos y digamos que solo es más aburrido, mientras que con, así como estamos ahorita, digamos, conversando, dialogando, intercambiando saberes, es maravilloso. Sí, mire, por aquí nos preguntan sobre, muchas gracias, maestra, sobre este semanario literario, ¿no? Que usted nada más comentó de los lunes y los miércoles, dice, pero jueves y viernes, Ah, ¿cómo le sí. hacían o qué trabajaban? Ah, bueno, el jueves también, digamos que ya les dije que hicimos las manualidades, entonces también el jueves hacemos con las familias esas dramatizaciones, creo que ya le dije, sí, las dramatizaciones, conversamos lo leído también, está en ese diálogo de, de
bueno, ¿qué leímos? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué te pareció el personaje? ¿Sí? Y el viernes, cuéntame un cuento. Entonces el niño es el que le narra a la familia el Ok. viernes. Y entonces, maestra, no, ¿ustedes tenían algún encuentro virtual con los niños o era el trabajo a Sí, distancia? no, el trabajo ¿Cómo era? realmente es un trabajo con videollamadas, por el WhatsApp, tenemos un grupo, se envían las actividades, las guías de trabajo, ¿sí? Pero las guías de trabajo son más bien apuntándole a todo esto de las actividades rectoras, el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Entonces, básicamente nos hemos convertido, yo digo que le explicamos a las familias cómo hacer esas actividades. Y le juro que a mí sí me conmueve cuando yo veo a una mamá personificada, o sea, empoderada en su labor de enseñarle a su niño, de buscar la manera de llegarle a su niño con esas actividades, a mí me saca la lágrima. O sea, yo me emociono cuando veo al papá, cuando me envía ese video haciendo las actividades con su hijo. No, a mí me conmueve, o sea, empoderado en su labor, amando lo que hace y, y disfrutando ese aprendizaje con su niño. Hoy una mamá me decía, profe, mire, yo nunca me había disfrutado tanto mi niño como ahorita. Sí, o sea que yo pienso que ni lo conocía, me decía ella, porque ahora estamos ahí todos y pues es una cosa que digamos que uno, en estas crisis tenemos que sacar también cosas buenas, ¿no? En las crisis también tenemos que sacar lo mejor de nosotros como seres humanos y eso nos lleva a ser mejor personas, ¿sí? A ser mejor ser humano. Entonces, ese compartir es lo que estamos todos y cada uno con nuestras familias haciendo nuestra labor y bueno, tratando de dar lo mejor en este espacio y que la educación no pare, que la educación debe ser, como decía mi coterráneo Gabriel García Márquez, de la cuna hasta la tumba. Debe ser siempre, por siempre, para siempre y cada día aprendemos más, cada día estamos en ese proceso de aprender. Pueda que esta no es una varita mágica, digo yo, esta experiencia, pero sí, desde mi punto de vista, te da una satisfacción muy grande como maestra y que tú estás dejando una huella en una familia y ya eso es grande. Cuando tú estás eh, haciendo ese trabajo con todo el amor y que esa familia te acoge y entiende realmente lo que es la inclusión, lo que es el respeto al otro, lo que es simplemente eso, como ser humano, como único que somos, pero que también esa diferencia que tenemos nos enriquece. Entonces, es Híjole, esa, maestra, pues en sí. resumen, lo que digamos, trabajo en mi institución y bueno, yo soy muy agradecida de este espacio que usted me brindó, que me convocó, porque cuando yo vi su webinar con la doctora Silvana Corso, no, yo me emocioné porque ella es un referente también para mi experiencia y siempre busco esos documentos y busco documentarme cada día más, cualificarme pero también a través de esos webinares que ahora he tenido la oportunidad de presenciar y pues yo lo seguía en diferentes webinares que usted ha hecho, conversatorios sobre la inclusión. Entonces, cuando yo vi ese, yo siempre enseguida cuento, ay, yo hago esto y pues yo siempre estoy dispuesta a enseñar a elaborar los cuentos, porque es que es mágico, los cuentos eh, llegan al alma. Cuando el niño, tú narras un cuento, el niño se apropia y el niño lo vive, lo siente. Entonces eso es maravilloso. Híjole, maestra, pues muchas gracias. Vamos a ir cerrando. De verdad que muy enriquecedora su experiencia y sobre todo la actitud
con lo que le cuenta, con el ánimo, con ese amor a lo que le ha apostado, ¿no? No nada más al proyecto, sino a su labor también educativa y de enseñanza. Maestra, nada más por aquí nos preguntan, de la última bibliografía, nos preguntan por aquí que qué libro era, Ay, el título del libro y la autora. bueno, La poética de la infancia de Yolanda Reyes. Si lo puede ahí. Y Sí, todo ahorita por aquí lo significa escribo. todos, ¿sí? La Ta- poética de la infancia. sí, ¿De de quién me Yolanda dijo, Reyes. maestra? De Yolanda Reyes, una escritora de Bucaramanga, pero que vive aquí en Bogotá, maravillosa. También los Sí, el invito, otro. el Ujú, otro, sí, maestra, Todos dígame. significa todos, de Alicia Molina, su paisana mexicana. Un libro maravilloso que también te invita a tomar conciencia de lo que eres como maestra en los procesos de inclusión. Sí, ya están aquí Eh, registrados, pues maestra. Sí, dígame. También los quiero invitar a que ingresen al Centro de Recursos Pedagógicos por la Educación Inclusiva de la Fundación Saldarriaga Concha. Y ahí están todos los documentos para Saldarriaga. Saldarriaga Concha. Se llama Centro de Recursos Pedagógicos por la Educación Inclusiva, para promover una educación inclusiva. Si es inclusión, es educación. Y soy maestra por la inclusión. Sí, ya por aquí lo escribí. Uh -huh. Y de todos modos, igual por ahí lo vamos a compartir en este banner que queda ahí en la página. Lo vamos a meter en el título Sí, para que ahí puedan tomar la liga y quien guste explorarla, pues con toda confianza también puede hacerlo y también tenga nuevas ideas. Pues muchas gracias, a de usted. verdad, maestra Ilva. Le agradezco mucho su gentileza y sobre todo este ánimo de contar esta experiencia y que, bueno, pues acá en México ya nos va a hacer favor de compartirla en una zona de supervisión que me toca atender, entonces lo vamos a echar a andar y bueno, pues quien Gracias. guste, comuníquense también con nosotros vía inbox y a lo mejor se puede también, hay disposición de la maestra para también apoyar en sus centros de trabajo. Pues muchas gracias, maestra. A usted. Algo final que quiera decirnos. Sí, no, agradezco mucho la oportunidad, la invitación. También ahí dejo mis datos para que puedan ingresar a la página de YouTube, donde tengo algunos videos de la experiencia. Los invito también a que nuevamente a que entren a la página del IDET, donde está colgada la herramienta, para que la conozcan un poco más, ¿sí? O a Colombia Aprende, donde también está a nivel digital. Entonces, Y entonces, pues nos pasa los datos, maestra, y lo ponemos en esta presentación de esta sesión. Ahí en el título lo van a encontrar y ahí pueden jalar las ligas para que puedan accesar a todos estos recursos y herramientas que les den más ideas, porque ahora estamos también con esta intencionalidad de recabar ideas, de compartir experiencias y sobre todo fortalecer nuestro trabajo y nuestra alma también, ¿verdad? De sí, alguna sí. manera también eso se enriquece. Pues maestra, Liberarnos. muchas gracias. Sí, liberarnos además, Sí, cierto. sí. Pues buenas noches. Despido aquí la transmisión, maestra, no se desconecte y pues nos vemos el día viernes. Sí quiero comentarles que va a estar el doctor Francisco Vela Mota en Educación Especial hoy. En un rato vamos a poner el banner y pues para que también nos acompañen el día viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias, maestra Ilva. Gracias. Muchas gracias por quienes nos estuvieron aquí acompañando. Les agradecemos su participación y espero se hayan contestado algunas de las preguntas y la maestra Ilva seguramente en un espacio que tenga pues va a leer los comentarios Claro y que ahí sí. seguramente les va a contestar también. Que tengan buena noche y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Hasta pronto.